Estamos, estamos prestando los servicios de rehabilitación en todas las áreas dentro de la policlínica, con todo el equipo. Y ahora la licenciada sí, que es la que va a dar una pequeña introducción, charla a lo que es la rehabilitación por chikungunya, y después la licenciada Gabriela va a hablar de la parte de pilates también relacionado a post chikungunya. Así que sí, que te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, a la policlínica. Y también sean todos bienvenidos aquellos que están participando de esta charla. Nuestra intención como centro, como unidad, a través de esto es educarle a nuestros pacientes, a la gente, y comentarles un poco acerca del trabajo que venimos haciendo dentro de unidad, dentro de la Policlínica María Paz, ¿verdad? Eh, Tenemos que tener en cuenta el gran destaque que está teniendo esta enfermedad, ¿verdad? Por la gran cantidad de consultas que tenemos, o sea, los pacientes que consultan por este tipo de enfermedad y por las secuelas que está dejando, ¿verdad? Eh, Vemos también un poquitito que la chikungunya es una enfermedad que está teniendo un ataque muy fuerte dentro de lo que son las articulaciones y el sistema músculo-esquelético, ¿verdad? Y recordando un poquito el nombre de la enfermedad, ¿verdad? Chikungunya básicamente significa doblarse sobre sí, ¿verdad? Entonces es eso lo que está provocando actualmente esta dolencia. A ver, vamos a ver un poquito si podemos adelantar. Ahí. Bien, son enfermedades transmitidas por vectores, en este caso un mosquito, ¿verdad? Y tiene, dice, una compleja dinámica de factores medioambientales y sociales, ¿verdad? Y habla un poquito de que la participación ciudadana empoderada es crucial para la prevención y mitigación del impacto de estas enfermedades. Entonces consideramos desde Unidad que es muy importante y sumamente importante que se llegue a la sociedad a través de estos medios de difusión para concienciar un poco acerca de qué es esta enfermedad, qué es lo que produce y qué beneficios puede obtener el ciudadano o en general las personas al acudir junto a nosotros. ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Qué beneficios pueden tener al acudir con nosotros, ¿verdad? También es muy importante destacar el enfoque multidisciplinario. Explicar un poco a la ciudadanía, a los pacientes, a todos, de que no solamente esta enfermedad, sino casi todas las que causan un déficit funcional, necesitan de un complemento multidisciplinario. O sea, es sumamente importante que el fisioterapeuta actúe, que actúe el médico, que actúe el psicólogo, la medicina en todas sus ramas, ¿verdad? Para el correcto tratamiento y la contención del paciente y de su patología, ¿verdad? Además, el trabajo multidisciplinario bien colaborado entre todos promoverá, ¿verdad?, generar una forma, una guía práctica de actuación, una forma de actuación más coordinada, basado en los conocimientos que tenemos y basado en la evidencia que está vigente, ¿verdad? Por eso es muy importante el actuar coordinado de todos los personales de salud que estamos trabajando actualmente aquí. Dentro de las afecciones que provoca la chikungunya, ¿verdad? Hablamos del dolor articular, de la dificultad funcional que genera. Esto es una estadística proveída desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que en este corto tiempo que ha aparecido la enfermedad han podido determinar, ¿verdad? Que las afecciones de las articulaciones eh, que más compromete al paciente son entre las manos, ¿sí?, los tobillos, las muñecas y los hombros, básicamente. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito, el paciente definitivamente tiene mucha dificultad para desempeñar cualquier tipo de actividad que sea necesaria, debido a que básicamente los componentes articulares funcionales, tanto para la deambulación como para la manipulación del oficio diario, se ven comprometidas, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que la actuación de la fisioterapia sea lo antes posible
para tratar de reducir justamente esta estadística, ¿verdad? Que lo que demuestra es que están muy comprometidas las articulaciones que le dan funcionalidad al paciente, ¿verdad? Eh, entonces, se ha clasificado básicamente a esta enfermedad de acuerdo a sus estadios en aguda, subaguda y crónica. Esta nueva clasificación es bastante nueva porque anteriormente conocíamos tres fases: los primeros 3 días de fiebre, después del dolor articular y básicamente las secuelas que podían durar desde meses hasta años, ¿verdad? Eso dentro de nuestro país se tuvo que hacer una clasificación un poco más diferente debido al comportamiento atípico que tiene esta enfermedad, ¿verdad? Actualmente se considera una fase aguda entre los primeros días hasta las 3 semanas inclusive, donde los síntomas más cardinales o más importantes son las artralgias, ¿verdad? Ocasionando en algunos casos discapacidad y postración, ¿verdad? Obviamente dependiendo del estado físico clínico del paciente que estaba antes, ¿verdad? También tenemos una fase subaguda que son desde el día 21 hasta más o menos el tercer mes inclusive. De los pacientes que hemos visto, el 80% refiere dificultad articular o una disfunción articular, inclusive ya desde meses atrás, ¿verdad? 4 o 6 meses, ¿verdad? Y en esta fase se puede presentar una astenia intensa, al paciente le cuesta un montón realizar sus actividades físicas, también el desarrollo de alteraciones neuropsicológicas, se han mencionado casos inclusive de síndromes de Guillain-Barré, las encefalitis inclusive en los chicos, en los más pequeños, ¿verdad? Y la fase crónica a partir del cuarto mes, que básicamente es el 90% de los pacientes que nosotros vemos, ¿verdad? El paciente generalmente ya llega a partir de ese tiempo. Pocos son los pacientes que vienen antes del cuarto mes, ¿verdad? Y en estos casos, algunos pacientes desarrollan una artropatía, una artritis destructiva semejante a la artritis reumatoide, y cabe resaltar acá los factores de riesgo eh, que hay que tener en cuenta para que estos síntomas persistan, como son la edad avanzada, los trastornos articulares preexistentes o también las sobreinfecciones. No perdamos de vista que aparte de la chikungunya hemos tenido trastornos como el COVID, como el dengue, que han dejado de por sí varias secuelas propias de esas enfermedades, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que el paciente llegue a tener alguna dificultad o alguna secuela es bastante importante si es que no actuamos desde un inicio, ¿verdad? ¿Por qué es importante tener esta clasificación de las fases? Porque definitivamente, si nosotros sabemos que el paciente acude porque tiene un caso o un cuadro sospechoso de chikungunya, si nosotros actuamos desde el inicio, como ustedes pueden ver en la fase aguda, evidentemente el trastorno articular no es tan severo como cuando el paciente viene, esperemos a que pase todo el cuadro y le mandamos recién después de las 3 semanas, a partir del mes recién. El paciente te va a referir sí o sí dificultad articular, limitación articular, dolor, como es una rigidez, acortamientos musculares y una dificultad para desenvolverse bastante importante. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación y a todas esas características clínicas, a través del Ministerio de Salud han trabajado en conjunto con diferentes áreas de la salud, ¿verdad? Y han realizado y han elaborado esta guía de manejo de la enfermedad que, volvamos a reiterar, en nuestro país tiene un comportamiento bastante atípico, ¿sí? Las secuelas son bastante importantes. Entonces, por así decirlo, se han dado cuenta que la fisioterapia y la rehabilitación eh, tienen un papel súper importante dentro del tratamiento de esta enfermedad, ¿verdad? Y dentro de esta guía, ellos recomiendan que la fisioterapia y la rehabilitación se realice en todas las fases de la chikungunya, o sea, desde el inicio hasta el final, independientemente del momento en que llegue el paciente. Pero dice, por ejemplo, las fases de fiebre como medida complementaria no farmacológica, ¿verdad? Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de las estrategias y de las herramientas terapéuticas
de la fisioterapia para estos casos, ¿verdad? También en la fase aguda, recordamos hasta la tercera semana, debe evitarse el uso de calor. Además, debe recomendar y educar al paciente en cuanto a la postura. Muchísimos pacientes llegan con alteraciones posturales, vicios posturales, posiciones antálgicas que perduran en el tiempo, tratando de minimizar el dolor o tratando de minimizar la alteración que provoca la enfermedad en sí, ¿verdad? Con terapia manual y ejercicios leves. Los ejercicios siempre dosificados al paciente de acuerdo a lo que pueda hacer, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición. En las fases subagudas y crónicas, ¿verdad? Desde el mes hasta los 4 meses en adelante, se deben seguir las recomendaciones anteriores que además incluyen calor local, ejercicios aeróbicos propioceptivos, activos, estiramiento, terapia manual y la fisioterapia acuática o la hidroterapia que lastimosamente no tenemos en unidad, ¿verdad? Pero es otra herramienta que no debemos descartar para ayudarle al paciente a recuperar mayormente su funcionalidad. Y hablando y terminando lo que es mi parte, ¿verdad? Las herramientas de rehabilitación, ¿verdad? Porque tenemos que darle ese enfoque más que nada. Más que fisioterapia solo aislada, recordemos que es rehabilitación del paciente, ¿verdad? Y tenemos dos tipos de herramientas grandes dentro de lo que es la rehabilitación. Los agentes físicos, ¿verdad? Dentro de ellos, el frío, el calor, ultrasonido, campo magnético, la infinidad de equipos, de aparatos, ¿verdad? Que existen. El láser también se puede utilizar, siempre abocado de acuerdo a la situación del paciente. Y también a la par tenemos lo que es la kinesiterapia, los ejercicios, ejercicio activo, pasivo para el paciente, lo mismo los estiramientos, las movilizaciones, fortalecimiento, terapia manual. Y ambos, la flechita indica, ¿verdad? Que dependiendo de la situación del paciente, ya sea en el estadio agudo o en el estadio subagudo crónico, sí o sí van a aparecer ambas herramientas y sí o sí están entrelazadas entre sí. O sea que para un abordaje completo en la situación de los pacientes, sí o sí necesitamos de ambas partes. Entonces, en un estadio agudo, por ejemplo, cuando el paciente todavía está con fiebre inclusive, entonces nosotros podemos aplicar frío, compresas frías, ¿verdad? En un estadio subagudo ya podemos empezar con el calor de a poco, ¿verdad? El ultrasonido podemos aplicar. Después, a medida que el paciente ya le va cediendo el dolor, reduciendo la inflamación, aplicamos los ejercicios, ¿verdad? Activos. En el caso de que el paciente no pueda realizar el ejercicio o le provoque dolor, nosotros podemos hacer movilizaciones pasivas. No nos olvidemos del drenaje linfático, que es sumamente importante a la hora que el paciente presenta inflamación, cuya efectividad es inmediata cuando se le aplica, cuando el paciente está ahí con inflamación, con el drenaje eso reduce rapidísimo. Entonces, complementando todas esas herramientas, lo que tenemos es un tratamiento efectivo y que le sirve al paciente, ¿verdad? Y no olvidemos algo muy importante, que es la reeducación, la profilaxis. Al paciente tenemos que educarle cómo va a encarar el día a día, porque son pacientes que están hoy con el cuadro de chikungunya y que a los 15 días deben volver a sus actividades laborales y que la educación acerca de cómo realizar el trabajo, cómo realizar las cargas, qué posturas adoptar, cómo moverse, cada cuánto se tiene que mover. Esas son cosas que son sumamente importantes y que al paciente le va a ser muy útil a la hora de encarar este tipo de enfermedades, ¿verdad? Recordemos que las secuelas perduran bastante tiempo, siempre van a estar ahí y es sumamente importante la reeducación del paciente al final. O sea que no es Mm. un paciente que va a venir 2, 3 sesiones y después se va a ir, no. Son pacientes que van a estar bastante tiempo con nosotros. No sé si tienen alguna duda, si me fui muy rápido, Oscar. Perfecto, excelente, excelente. Creo que quedó bastante claro. Ahora, la licenciada Cristina Benítez nos va a hablar un poco de lo que es las secuelas y después por ahí sí queda algo pendiente para la licenciada Silvia. En la ronda de preguntas podemos ir aclarando lo que sea necesario. Así Ok, que ok. vamos con Cristina ahora.
Buenas noches. No sé si todos me escuchan desde ahí. Si están, si se escucha bien, se ve bien. Bien. Ok. Fuerte y claro, Perfectamente, Priscila. perfecto, perfecto. Bien, quería comentarles un poquito sobre las secuelas reales que vemos tanto en la clínica kinésica fisioterapéutica, el paciente, cuando ya llega el paciente junto a nosotros, y estas secuelas primarias que se ven a partir generalmente de sería la segunda etapa a partir de los 21 días, porque el paciente busca ayuda ya cuando las terapias farmacológicas ya no le llenan, ¿verdad? Porque en realidad sufre un dolor bastante fuerte aún, sumado a la debilidad muscular, a la rigidez articular y a la inflamación constante, más en manos y pies. Bien, el paciente llega a nosotros generalmente comentando todos estos problemas en un 80%, pero tenemos ese 20% que la pasa aún peor. ¿Por qué? Porque nos tocó experimentar pacientes inclusive con secuelas, como mencionaba la compañera Silke, con secuelas neuropsicológicas, neurológicas, inclusive con polineuropatías periféricas y psicológicas porque aunque ya inclusive con tramadol, calmantes bastante fuertes, paracetamol con codeína, antiinflamatorios no esteroides, los pacientes refieren como quemaduras en los pies o en las manos, generalmente hombros, manos y pies. Bien, ¿por qué me parece importante que como médicos puedan saber también qué nosotros escuchamos y vemos en nuestros pacientes una vez llegados en terapia fisioterapéutica? Porque me parece que es bueno también conocer el después de la consulta médica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un paciente con polineuropatía periférica, el tratamiento es mucho más lento. El primer mes va a ser de volver a reacondicionar el cuerpo, de empezar inclusive las funciones más básicas. Hay muchos pacientes con sondas, que la postración llegó a un límite impresionante en el que llegaron con sondas. Bueno, el tratamiento ahí inicia en devolver eh, en pequeñas etapas la masa muscular, porque tenemos una debilidad impresionante, en devolver también la estabilidad articular con propiocepción, eh, un poquito de fuerza muscular, o sea, todo va encadenado. Y después de esto lo logramos en mínimo 2, 3 semanas en un paciente con esa estadio. Y luego de esto, empezar a sentarse, a estabilizar tronco. ¿Y por qué empezar con estos 4 puntos también? Porque me parece importante hablar de esto porque no, a los 30 días van a consulta y el médico le dice, a ver, párate. ¿Y cómo se va a parar nuestro paciente? Primero, si no está recuperando todo todavía la fuerza muscular que perdió. Y segundo, el miedo que tiene por la falta de estabilidad que tiene todavía el cuerpo, la falta de propiocepción. Es como cualquier paciente neurológico. Dicen, perdón que te interrumpa, Sí, nos quedan sí, 5 minutos de presentación, 5 minutos. Le digo a los que están ok, conectados, si se corta, pueden reingresar con el mismo link. Nada más, perdón. gracias. Y por último, nada más para acotar esto, que nos digan
no puede, no, ¿cómo no va a caminar todavía en un mes y medio? Porque los pies generalmente, por el dolor y la sensación de quemazón, no sienten el peso del cuerpo. Entonces, ¿qué tiene este paciente? El constante resbalón. Entonces, como nosotros estamos empezando a pararle para poder empezar la estabilidad justamente que pueda hacer, él resbala. ¿Por qué? Porque no tiene la sensación en los pies de poder pararse. Entonces, pido también a los médicos que tengan en cuenta estos factores para decirle, por ejemplo, al paciente, a ver, párate. ¿Por qué? Porque apenas están todavía reiniciando. A este punto ha llegado la enfermedad de la chikungunya y tenemos que ser un poquito más tolerantes también con el proceso del paciente. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes tienen el mismo proceso y la misma velocidad de recuperación. Hay pacientes que en un mes, sin problema, pueden experimentar dolores espontáneos, aislados, como hay pacientes que en un mes se están sentando recién, y más aún cuando son adultos mayores. En ese caso, por ejemplo, cuesta un poco más el, la recuperación porque ya tenían una debilidad muscular previa y con la chikungunya empeoró justamente en las zonas donde se encontraban más débiles. Bueno, ¿alguna consulta en la ronda de preguntas? Bueno, estamos entonces, vamos a escuchar a nuestra compañera Gaby. Bueno, ahora la licenciada Gabriela. Ahí. Súper. La licenciada Gabriela va a hablar sobre el Pilates en el tratamiento post-chikungunya. Y como dijo el doctor Ávila hace rato, eh, si se corta esto, nos reconectamos todo con el mismo link, por favor, para seguir con las disertaciones. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy la licenciada Gabriela y les voy a hablar un poquito de lo que es Pilates y cómo Pilates participa dentro de lo que es la rehabilitación post-chikungunya y o cualquier otro tipo de dolencia articular. Bueno, primero que nada, Pilates es un método de entrenamiento que trabaja mucho lo que es la conexión de la mente sobre el cuerpo, trabaja mucho los ejercicios de respiración, trabaja mucho lo que es la flexibilidad articular y muscular. Pueden ser de distintas maneras, tanto con ejercicios que se hacen en el piso, siendo así el Pilates suelo, o ejercicios asistidos por los equipos, como el Reformer, que es el equipo más conocido mundialmente dentro de lo que es Pilates. Bueno, ¿cómo Pilates puede ayudar a las personas dentro de lo que es post-chikungunya? Como dije al principio, es un método de entrenamiento de bajo impacto, ¿sí? Entonces, se cuidan mucho las articulaciones para realizar los ejercicios y al ser ejercicios muy controlados, eh, son muy bajas las probabilidades de lesionar las articulaciones al momento de realizar los ejercicios. Creo que tengo menos de un minuto. Eh, bueno, Pilates puede enfocarse en todo tipo de pacientes, desde niños hasta adultos mayores, por las facilidades que dan las máquinas al asistir al ejercicio, teniendo en cuenta un instructor capacitado dentro de lo que es el área. Puede trabajarse, como dije, con niños,